Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Ayer finalizamos esa homilía de los funerales del Padre Rafael Palacios y hoy quiero invitarles a dar inicio a una serie de homilías que tienen que ver con el tiempo de Adviento, que yo prefiero no llamarle tiempo de Adviento, solo Adviento. El domingo finalizamos los domingos del tiempo ordinario con la fiesta de Cristo Rey. Hoy estamos en esta semana finalizando el tiempo ordinario. En la iglesia está ordenado así por ciclos. Finalizamos el próximo sábado, termina el año litúrgico del ciclo C. Y vamos a comenzar el año litúrgico del ciclo A. El otro año es el B y el siguiente es el C. En 3 años tenemos un paso por la Sagrada Escritura total, pero no completa. Total digo que estudiamos los 73 libros, pero fragmentos de cada libro. No es que leemos los 73 libros, pero sí tenemos un hábito de ciclo A, B y C, y ahí tenemos cubierta toda la Sagrada Escritura en segmentos. Si usted va a misa 3 años sin faltar un domingo ni un día, lunes, martes, miércoles, entonces en 3 años usted ha tenido la lectura de toda la Sagrada Escritura. Digo esto porque algunos hermanos de las otras iglesias, ustedes son ignorantes porque no les enseñan. No, nosotros enseñamos, pero hay gente que va solo domingo y hay unos que van de vez en cuando, como era yo antes. Sí, de vez en cuando. Y a veces no le ponemos atención a la predicación. A veces, aunque le ponga atención a la predicación, el padre está hablando de otra cosa que no es el Evangelio o los textos. Pasa. Hoy vamos a comenzar a escuchar a Monseñor Romero con el Adviento de 1977. 27 de noviembre de 1977 fue para él su primer domingo de Adviento. Oigamos a Monseñor. Nos invita hoy el apóstol en la segunda lectura que nos demos cuenta del momento que vivimos. Qué hermosa exhortación para decirles, hermanos, que el momento litúrgico, el paso de este domingo de la iglesia, marca su año nuevo, primer domingo de Adviento. El sacerdote viste ornamentos morados, señales de un llamamiento a penitencia para prepararnos a la venida del Señor. Color morado que también en el oriente significa opulencia, riqueza de la gracia de Dios que se ofrece en esta hora a aquellos que esperan, como cuando uno tiene hambre, la venida del Señor. Es un domingo de esperanza, es una temporada pues que comienza hoy con la preparación de Navidad. Se llama año litúrgico toda esa peregrinación espiritual que comenzamos hoy y que pasando por la Navidad y por la Epifanía, presentándonos
la gran verdad de un Dios que se hizo hombre para salvarnos, sigue recorriendo el año con las enseñanzas de su evangelio, de su mensaje, y se detiene atónita y contemplativa la iglesia después de las preparaciones de Cuaresma ante su Cristo muerto en la cruz el Viernes Santo y resucitado al tercer día, la gran temporada de Pascua durante 50 días cantando aleluyas para grabar en la mente del cristiano que su Cristo vive. Y en Pentecostés, 50 días después de la resurrección, el Espíritu Santo que Cristo ha prometido, que Él compró con su sangre divina, se desparrama sobre esta iglesia que desde entonces comienza su peregrinación. 20 siglos de esta historia. Año con año, la iglesia retorna a esa fuente. Y al presentar cada año este despliegue de los misterios redentores de Cristo durante el año litúrgico, no es simplemente un recuerdo. Yo quisiera, hermanos, que quedara bien clara esta idea. La celebración litúrgica no es una memoria que se hace, como cuando celebramos el 15 de septiembre, ese mismo día en 1821, que ya quedó atrás, sino que la liturgia es presencia. Dice el Concilio Vaticano II, yo copié para ustedes esta frase: en el ciclo del año litúrgico, la Iglesia desarrolla todo el misterio de Cristo, conmemorando así los misterios de la redención, abre las riquezas del poder santificador y de los méritos de su Señor, de tal manera que se hacen presentes en todo tiempo para que puedan los fieles ponerse en contacto con ellos y llenarse de la gracia de la salvación. Así como los israelitas, cuando conmemoraban al celebrar la Pascua su salida de Egipto, aunque habían pasado los años y los siglos, los padres y abuelos en la reunión de familia decían: esta noche estamos saliendo de Egipto. Es un presente, es la liturgia, ese es el sentido litúrgico de la iglesia, hacer presente hoy, en este 27 de noviembre de 1977, la expectativa del Viejo Testamento, el Cristo que llega a cumplir esas promesas. Comienza el Adviento. El próximo domingo tendremos nuestro primer domingo de Adviento. Son 4 domingos, algunas veces son las 4 semanas completas, otras veces la cuarta semana es incompleta, porque el Adviento termina el día 24 de diciembre, aproximadamente a las 6 de la tarde, cuando ya se celebra la misa que se llama Vísperas de Navidad, porque la Navidad es el 25, y desde el domingo en adelante vamos a tener toda esa formación de Adviento. Quise que comenzáramos hoy, que es miércoles, para que vayamos entendiendo qué es eso que celebramos llamado Navidad, pero nos ha envuelto, nos ha dominado el comercio. Muchos y muchas ya tienen luces, como si ya es Navidad. Las luces las ponen 1 o 2 meses, la música empieza a sonar 2 meses antes, los almacenes están llenos de cosas navideños, del viejo panzón Santa Claus, que yo no lo respeto porque no es católico, no es cristiano, y así le digo yo, viejo panzón burgués, a Santa Claus, pero está lleno de Santa Claus. Hay gente que se pone gorros
decir, carros que tienen los renos, porque nos ha dominado el comercio. Pero si usted recuerda las palabras de Monseñor Romero, él ha llamado a esta homilía la Iglesia de la Esperanza. Y nos ha citado un fragmento del Concilio Vaticano II. No hacemos memoria, no hacemos recuerdo. Es que hace 2000 años nació un niño que se llama Jesús. No es esa la figura en la liturgia nuestra. No es esa. No es que recordamos que hace 2000 años. No. Hoy, 25 de diciembre, nace. Esta es la expresión que dice el Vaticano II. Cuando Jesús en la Santa Cena dijo, hagan esto en memoria mía, no es, miren, reúnanse cada año y recuerden que yo hice una fracción. No. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Esta es la oración que hacemos a la hora de que estamos frente a Jesús en la Santa Eucaristía. Pero no como algo que pasó, no, es algo que pasa, algo que está pasando, algo que está sucediendo. ¿Qué es lo que importa para usted y para mí en el Adviento? El sacerdote ya no usa el color verde que hemos estado usando en todas las celebraciones que se llaman del tiempo ordinario. Usamos el color morado. El color morado no debería ser el litúrgico porque morado es como muy cercano al negro, muy oscuro. El color más apropiado sería el púrpura, pero púrpura no significa morado. Porque, como Monseñor lo menciona, el color litúrgico, sí, morado es acto de penitencia, como lo hacemos en la Cuaresma. Miércoles de ceniza y el Padre ya empieza a usar el morado hasta que llegue el domingo de resurrección. Pero el color púrpura es un color de opulencia, es un color de abundancia. Y es que el Adviento tiene que ser un momento de expectación, de espera. Ya nos lo va a ir explicando Monseñor Romero. Quedémonos por ahora con esta sensación. El comercio nos ha comido la Navidad. Ellos hacen dinero, millones, miles de millones, con ese viejo panzón burgués Santa Claus. Con le han metido que Navidad es tiempo de regalar y entonces la gente no tiene, pero inventa y compra un regalo para quedar bien. No es esa la tónica de la Navidad cristiana, pero el comercio nos ha comido. Ahí están los grandes árboles, en todos los países ahí se pelean a ver quién hace el árbol más grande y cuántas luces y cuánta música y cuántos conciertos, así. Y la niñez feliz de ver luces, de oír música, de ver al viejo panzón burgués Santa Claus, es lo ordinario. Y de repente el nacimiento del niño Jesús no aparece. Muchas casas tienen grandes árboles y se les olvida el nacimiento, el misterio. No tienen a Jesús, María y José. No. Tienen árboles, sí, calcetines de no sé qué, los renos, sí, y el viejo panzón burgués, sí, pero ¿y el niño? El Adviento es una preparación, una expectativa. Viene. Hay dos palabras que vamos a aprender en este Adviento: Maranata y Maranatá. Son dos palabras, las vamos a explicar en su momento. Significan ven Señor Jesús,
sí, pero también significa el Señor viene. Bueno, entonces bienvenidas a esta homilía que nos va a ir instruyendo sobre el Adviento. Vamos a las lecturas que tenemos para hoy. Hay como estamos estudiando a Daniel, usted sabe que Daniel es no profeta, pero sí es un personaje que se puede llamar profecía, pero más es un vidente. Son 3 segmentos: narración, visiones y plegarias. Ya vimos el segmento de narración, Nabucodonosor, los otros reinados, el reinado de Ciro, Darío, Antíoco y ahí. Hoy estamos en el capítulo 5 de Daniel y vamos a leer algo que le pasa al sucesor de Nabucodonosor, que se llama Baltasar. Daniel capítulo 5, del 1 al 28, dice lo siguiente: En aquellos días, el rey Baltasar ofreció un banquete a 1000 nobles del reino y se puso a beber delante de todos. Después de probar el vino, mandó traer los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor había cogido en el templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y los nobles, sus mujeres y concubinas. Cuando trajeron los vasos de oro que habían cogido en el templo de Jerusalén, brindaron con ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Apurando el vino, alababan a los dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de piedra y madera. De repente, aparecieron unos dedos de mano humana escribiendo sobre el revoco del muro del palacio frente al candelabro, y el rey veía cómo escribían los dedos. Entonces su rostro palideció, la mente se le turbó, le faltaron las fuerzas, las rodillas le entrechocaban. Trajeron a Daniel ante el rey y éste le preguntó: ¿Eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados que trajo de Judea el rey mi padre? Me han dicho que posees espíritu de profecía, inteligencia, prudencia y un saber extraordinario. Me han dicho que tú puedes interpretar sueños y resolver problemas. Pues bien, si logras leer lo escrito y explicarme su sentido, te vestirás de púrpura, llevarás un collar de oro y ocuparás el 3er puesto en mi reino. Entonces Daniel habló así al rey: Quédate con tus dones y da a otro tus regalos. Yo leeré al rey lo escrito y le explicaré su sentido. Te has rebelado contra el Señor del cielo. Has hecho traer los vasos de su templo para brindar con ellos en compañía de tus nobles, tus mujeres y concubinas. Has alabado a dioses de oro y plata, de bronce y hierro, de piedra y madera, que ni ven, ni oyen, ni entienden, mientras que el Dios, dueño de su vida y sus empresas, no lo has honrado. Por eso, Dios ha enviado esa mano para escribir ese texto. Lo que está escrito es contado, pesado, dividido. La interpretación es esta:
contado, Dios ha contado los días de tu reinado y les ha señalado el límite. Pesado, te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido, tu reino se ha dividido y se lo entregan a los medas y persas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Baltasar, hijo y heredero del trono de Nabucodonosor. La mano, los dedos que escriben. No sé si usted pertenece a esta tradición. Cuando yo tenía 4, 5, 6, 7, 10 años, teníamos la cultura en un cantón Las Crucitas, allá en Armenia, que cuando oscurecía, encendíamos un candil, o si había candela, pues candela, pero más común era un candil, algunos de gas, otros de carburo, y se iluminaba la casa. Y después de cenar, nos quedamos en la mesa, papá, la sirvienta o mi mamá, cualquiera, los hermanos mayores contaban sus historias. Y una de las historias que contaban era la historia, leyenda de la mano peluda. Y como contaban tantas cosas de la mano peluda, entonces hay momentos en que nos íbamos a acostar y sentíamos que por ahí se aparecía la mano peluda. Hoy esas historias ya no le dicen nada a los niños de hoy, pero en un cantón, en un ambiente de eso, claro que generaban una sensación de vayan a acostarse ya, que les va a salir la mano peluda, y rapidito nos metíamos en la cama, cuando había cama, cuando no, pues en el suelo, y nos envolvíamos de pie a cabeza pensando que de repente podía en cualquier momento pasar o salir la mano peluda. Bueno, les cuento esto porque estamos en el ambiente de Babilonia, y Babilonia, igual que Roma, son muy esotéricos, son muy hay una palabra, no se me viene ahorita, pero son personas que creen en cosas sobrenaturales. Roma tenía una cantidad de dioses, un dios para cada necesidad. Babilonia no escapa a esto, tiene sus por lo menos 2 divinidades grandes, y de cada divinidad pues se desprenden otras divinidades. Y Baltasar sabe que su papá fue y saqueó el templo, se llevó toda la riqueza, la belleza del templo, lo destruyó, y entre esa riqueza del templo se llevó los vasos sagrados. Baltasar, hijo y heredero de Nabucodonosor, cree que es un lujo utilizar los vasos sagrados. Él no cree en ese templo de Salomón. Cree que con esos vasos de plata y de oro, al brindar con sus nobles, sus mujeres, sus concubinas, está honrando a sus dioses. Es lo mejor que había en el templo, los vasos de oro y plata. Y él cree que bebiendo, emborrachándose junto con quienes le rodean en esa gran fiesta, se habla de mil nobles, es una gran fiesta, y todos tomando de esos vasos de oro y plata que pertenecían al templo de Jerusalén, y estaban, según él, honrando a sus dioses. Y aparecen esos dedos escribiendo.
Pensemos, porque es una visión, pensemos que lo que está escrito es en hebreo, no es el lenguaje babilónico, sino hebreo. Baltasar no entiende de hebreo. Traen a un hebreo, a Daniel. Daniel sabe hebreo. Según el libro, este libro de Daniel está escrito en hebreo, griego y arameo. 3 idiomas. Traen al hebreo. Baltasar no sabe qué es lo que está escrito, qué escribían esos dedos. Y viene la promesa. Si me lees y me interpretas, te doy. Quédate con eso, le dice Daniel. Te voy a decir lo que está escrito. Contado, pesado, dividido. Se le arruinó la fiesta a Baltasar. Contado. Los días de tu reinado están contados. Pesado, no tienes nada que ofrecer, no pesas nada, no tienes peso. Y dividido, el reino no está unido sino dividido, y va a ser entregado a los medas y a los persas. Babilonia se lo van a partir en 2 pedazos, la mitad a los medas, la mitad a los persas. Allá en la vecindad hay un muchacho joven llamado Ciro, que poco a poco va haciéndose más grande. Babilonia, Nabucodonosor y Baltasar lo veían y se reían. Cree que. Y se reían de Ciro. Y cuando Ciro calculó estratégicamente que ya tenía la suficiente robustez, la suficiente fuerza para acabar con Babilonia, lo atacó y lo destruyó. Y Ciro se hizo un gran emperador. Daniel solo cumple con su trabajo: decirle a Baltasar, tus días están contados. Eso significa contado. No pesas lo suficiente para ser rey, no tienes la calidad. En la balanza te falta mucho peso. Te gana el vecino, Ciro, te gana y te va a ganar. Y tu reino ya no está unido. Por eso tu reino se va a entregar a los medas y a los persas. Se le acabó la fiesta a Baltasar. Daniel no es en el concepto de profecía como los profetas. Por eso yo a Daniel no le llamo profeta. Puede ser un adivino, un visionario, cualquiera. Pero profeta, en la calidad de los profetas menores y menores del Antiguo Testamento, no. Daniel no tiene esta calidad de profeta. El profeta, para explicarles, el profeta es el que habla en nombre de Dios, pero estudiando la realidad de la coyuntura en que vive, y da el mensaje que es lo que hay que hacer. Aquí Daniel no está haciendo profecía en el sentido de los profetas, porque primero no viene dando un mensaje a Baltasar. No, Baltasar lo mandó a pedir, y Baltasar sabe que Daniel es el único que le puede explicar. Es como que dijéramos que José, el hijo de Jacob, allá en Egipto, él sea un profeta. No, no es profeta. José es un soñador. Sueña e interpreta los sueños de los que sueñan. Ese es José. Igual Daniel. Por eso Daniel no puede ser, no tiene categoría de profeta. Profeta es Isaías, Jeremías, Amós, Oseas, Malaquías, Ezequiel. Esos son profetas.
porque ellos fueron escogidos por Dios y enviados para darle un mensaje al rey. Aquí no es el caso. El rey Baltasar banqueteaba, aparecen los dedos escribiendo, él no entiende y busca a quien entienda, y el que entiende es Daniel. Daniel explica y se le acabó la fiesta a Baltasar. Nos quedan 3 días más, jueves, viernes y sábado, para estudiar a Daniel. Vamos a Lucas capítulo 21, del 12 al 19. Dice lo siguiente: Jesús dijo a sus discípulos: los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de los adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es Lucas. Lucas, le repito, fue escrito después del año 70 y antes del año 85. ¿Qué pasó en el 70? Hay una rebelión de los celotas, se les une un montón y se declaran en rebeldía y atacan, hacen la guerra, declaran la guerra al Imperio Romano. Quieren sacar a los romanos de Jerusalén, de la tierra prometida, quieren sacarlos, pero Roma es demasiado fuerte, los destruye y les destruye el templo, año 70. Y no quedó piedra sobre piedra, pasaron el arado, como si fuera una tierra para cultivar, año 70. A Jesús lo mataron en el año 33 aproximadamente, año 70. Y los cristianos que antes iban al templo y también iban a las sinagogas, ya no hay templo, ahora se refugian, participan de los cultos y predican ahí en las sinagogas. El año 85 se da un congreso que se llama Yamnia, y los judíos que ya tienen destruido el templo y sienten que se les está contaminando su religión judía con la presencia de los cristianos, los expulsan. Esto sucedió año 85. Y los cristianos, sin templo, sin sinagoga, ¿y ahora qué hacemos? Nos vamos a las casas. Y ahí en las casas nació la iglesia pura, la nuestra, esta iglesia que vivimos hoy. Por eso el cristianismo no tiene como origen un gran templo, no, el templo está destruido. Tampoco grandes sinagogas, no, los expulsaron. Entonces el cristianismo nace en las casas. Y esto que está describiendo Lucas es precisamente lo que les va a pasar. Pero Lucas lo escribe como que va a pasar, pero ya pasó. Ya está destruido el templo. Los van a llevar a los tribunales, sí los van. Y dice, miren, un día de tantos los van a echar de la sinagoga. Y los echaron, los expulsaron. La religión judía, los judíos, se quedaron, porque eran muy fuertes, reunidos ellos solos en la sinagoga. Y el cristianismo comenzó en las casas, visitando, iba. Ahí está la experiencia de Pablo, la experiencia de Pedro.
Y cuando los acusen, no se preocupen, no preparen su defensa. Yo les voy a dar elocuencia. Yo le recomiendo que vaya y lea usted el capítulo 7 y el 8 de Hechos de los Apóstoles. Ahí se cumplió esto que dice Lucas. Esteban es un diácono, no es uno de los 12, no es ni siquiera episcopo, que fue la figura que se usó en las primeras comunidades. Ahora le han dado la equivalencia al obispo, puede ser. Esperemos que salga el libro del padre Rodolfo Cardenal, porque él explica muy bien eso de episcopo y eso de diácono. No existe en el primer momento la figura del sacerdote como tenemos ahora. Diácono, sacerdote y obispo. No, antes había solamente diácono y episcopo. Y estaban los 12. Pero los 12 son episcopos. Esperemos que venga el libro de Rodolfo Cardenal. Esteban es un diácono dedicado al servicio de las mesas, para eso lo eligieron. Pero cuando lo calumnian, cuando lo persiguen, Esteban no preparó su defensa. Dios le dio la elocuencia. El Espíritu Santo estaba en él. Y él tuvo la elocuencia. Y cuando da todo el discurso del capítulo 7, y las consecuencias del discurso vienen en el capítulo 8, que lo apedrean, lo matan, ahí está Saulo enfrente. Se nota que Esteban, siendo un diácono, no era de los 12, no había escuchado nunca a Jesús, servía las mesas, pero pareciera que había sido bien instruido, porque hace un recorrido desde Abraham hasta Jesús, y a Jesús le llama el Mesías, le llama el Hijo del Dios vivo, le llama, y ahí en su testimonio, cuando ya le van a caer las primeras piedras, o le están cayendo ya las primeras piedras, grita: veo los cielos abiertos, y a Jesús sentado a la derecha de Dios Padre. Más pedradas por decir eso, hasta que mataron a Esteban. Esto que está diciendo Lucas se ha cumplido, se sigue cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Monseñor Romero es lo más cercano que tenemos de elocuencia. Monseñor había estudiado. Cuando él fallece, se descubre que tiene una biblioteca de 2000 libros solo para él. Más el arzobispado tiene sus propios libros. De él, 2000 libros. Había preparado, había estudiado. Pero la elocuencia de Monseñor Romero no la dan los libros. La elocuencia de Monseñor Romero la da el Espíritu Santo. Para llamar al presidente mentiroso, y el informe de lo que pasó en el Despertar, mentiroso de principio a fin, no es fácil. Y estar llamando a los obispos de la conferencia episcopal a que se unieran, que nos unámonos. Y no le hicieron caso. Y la elocuencia de Monseñor frente al Papa: santidad. El comunismo que dicen que está en El Salvador no es el mismo comunismo el suyo, el de Europa. Allá lo que hay es una dictadura, santidad. Dictadura militar. Santidad. Allá lo que hay son unos ricos que han puesto a sus órdenes el ejército y la guardia y los cuerpos de seguridad. Los ricos, el ejército y los cuerpos de seguridad dominan al presidente. Y allá hay unas escaramuzas. Sí, hay unas fuerzas que se han levantado en armas. Están, sí, porque quieren derrocar la dictadura, santidad. Elocuencia que su santidad Juan Pablo II no entendió. Porque el que tenía el Espíritu Santo era Monseñor.
En ese momento el Papa tenía un prejuicio de su experiencia en Polonia, creyendo que en El Salvador lo que estaba era el comunismo. Y por eso le dijo el Papa: hágase amigo del gobierno, llévese bien con el gobierno. No puedo, santidad. El gobierno es el que está matando a los sacerdotes. No puedo. El que mata a los campesinos. Es el gobierno el que mata a los profesores, el que mata a los estudiantes. No puedo, santidad. Elocuencia. Esa elocuencia Lucas la garantiza en este capítulo 21. No es la defensa de ustedes, es el Espíritu el que les va a hacer a ustedes decir lo que tengan que decir. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.